Estamos de regreso esta mañana y tenemos un enlace con Hernán Gómez Bruera. Con Hernán hemos comentado aquí varias veces asuntos importantes y delicados y bueno, pues ya habíamos platicado con Hernán sobre este libro nuevo que está circulando que se llama El Ministro del Poder, un infiltrado de la 4T. Este libro que presentaste ayer, si no me equivoco, en la Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Hernán, bienvenido, ¿cómo te fue? Carmen, buen día. Bien, muy buena presentación, la verdad. Tuvimos ayer una charla con un público nutrido. Estuvo Carlos Pérez Ricard como presentador, que además, bueno, contó con la presencia de María Emilia Molina, la magistrada, una de las personas que rindieron testimonio para este libro. Yo ya había hecho también una presentación a los medios en la cual habían estado presentes algunos otros magistrados y jueces que también fueron objeto de presiones durante el periodo de Arturo Saldívar y dieron su testimonio para el libro y estuvieron avalando también lo que dice el libro. Y vamos a tener dos presentaciones más, una este viernes en la librería Sándor Mara y el viernes a las 7 de la noche, ahí en el centro, en Emilio Dondé número 7, y otra presentación más para los sureños, como tú, Carmen, el lunes a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde vamos a tener una discusión académica sobre el libro El Ministro del Poder. Ya nos lo contaste aquí, pero bueno, para el público que no haya oído, para los que están siguiendo la transmisión en vivo, ¿de qué va este libro? ¿Cuáles son los ejes principales, Hernán Gómez Bruera, de este libro publicado por Grijalbo? Que bueno, pues ahora me cuentas si ha traído consecuencias o no su publicación, pero por lo pronto, ¿cuáles son los ejes de lo que tú estás planteando aquí? En este libro lo que intento hacer, Carmen, es contar una historia que se cerró a partir de una investigación que se hizo en recordarás cómo se denunció en abril de 2024 que había habido una serie de presiones en contra de jueces y magistrados para apoyar determinadas sentencias que eran de interés para el ministro Saldívar y su principal operador político, Carlos Alpizar. Y de ahí se abrió una investigación muy amplia en el Consejo de la Judicatura, por la cual se le llegó a tomar declaración a cerca de 400 personas. Es una de las investigaciones más amplias que se han abierto en la historia del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial en México. Y sin embargo, a pesar de que durante tiempos de campaña electoral fue un escándalo, en diciembre de 2024 se le dio carpetazo a esa investigación y nunca pudimos saber qué había ocurrido. Bueno, este libro es un intento por saber qué pasó, cómo operó ese esquema de presiones sobre jueces y magistrados y con qué objetivos. Algo que me parece muy interesante de decir y que lo señaló ayer la magistrada María Emilia Molina es que esta investigación se cerró con el voto de 4 de los 7 consejeros de la Judicatura actuales. Fíjate qué interesante, Carmen. De esos 4 que votaron por cerrar esta investigación, 3 de ellos hoy van a ser miembros a partir de septiembre del nuevo comité de disciplina. Me refiero a Celia Maya, Bernardo Batis y Verónica de Gives. Entonces, es un dato interesante porque pues te habla un poco de los problemas a los que nos vamos a enfrentar con el nuevo Poder Judicial. O sea, es gente a la que le dieron línea de que había que cerrar una investigación, a pesar de que seguramente ellos mismos saben que todo lo que se denunció en su momento, porque además hay audios publicados y hay mucha información, pues es cierto. Pero hay un interés por ocultar esta verdad y yo lo que intento hacer en este libro es justamente pues contar qué pasó durante los años de la presidencia de Arturo Saldívar. Y han ocurrido cosas, Hernán Gómez Bruera, que no habíamos platicado porque de la última vez que nos vimos aquí a la que nos estamos aquí encontrando de nuevo, han ocurrido cosas, por ejemplo, muy relevantes que tienen que ver con publicaciones distintas a las que tú has hecho, pero que al final de cuentas merecerían haber citado tu trabajo en Televisa. Televisa, que yo digo aquí, no da paso sin guarache, pues ha publicado de manera muy extraordinaria investigaciones que
pues están reiterando lo que tanto tú como Paulo Díez Gargari, es importante decirlo, han dado a conocer y han insistido a lo largo ya de varios años. Y ahora, de buenas a primeras, vemos que en las últimas semanas la principal televisión del país está publicando investigaciones en relación al exconsejero jurídico de la presidencia, le pone foco a Julio Scherer de manera muy fuerte, y esto es bastante llamativo, y uno se pregunta qué está pasando aquí, porque no es una cuestión usual que la televisora pues exponga reportajes con estas características. Ya bien habrían hecho en citar el trabajo de quienes antes de estos reportajes han dicho cosas como esas. ¿Qué me dices al respecto, Hernán? Pues no sé qué esté pasando, pero lo que sí veo, Carmen, es que Televisa ha estado sacando unos reportajes muy duros en contra de Julio Scherer Ibarra, que vienen a confirmar con evidencias bastante robustas, te diría, lo que en su momento Paulo Díez Gargari señaló en este espacio y lo que en su momento yo publiqué en mi libro Traición en Palacio, donde hablamos, tanto él como yo, de la existencia de una red de extorsión y tráfico de influencias comandada desde la presidencia de la República. Y están sacando audios, están sacando entrevistas, están sacando cartas, en fin, documentos. Y la verdad es que lo que yo me pregunto es si el ex consejero, que por cierto me demandó a mí, Carmen, aquí tengo el texto de la demanda, ya había promovido dos procesos en mi contra a través de terceros, pero ahora ya es él directamente demandándome a mí y a la editorial Random House, la editorial, por cierto, en la que siempre publicó su padre, don Julio Scherer Ibarra, sus libros. Nos está demandando, Carmen, a mí y a Pablo Díez Gargari por daño moral. Sería muy interesante saber si el ex consejero también se va a atrever a demandar a Televisa o si su estilo es solamente meterse con los que tienen menos poder que él y tratar de amedrentarlos y de silenciarlos como está tratando de hacer con Pablo Díez y conmigo. Tratando porque no lo va a lograr, pero yo sí estoy muy pendiente para ver si Julio Scherer Ibarra ya está preparando una demanda contra Grupo Televisa, porque pues lo que está haciendo es corroborar lo que en su momento nosotros señalamos, Pablo en este espacio, yo en mi libro Traición en Palacio. Veo que subes en tu cuenta de X esto que estás mencionando, la demanda de Julio Scherer Ibarra contra el abogado Paulo Díez es una muestra más, dices aquí, de la desesperación en la que se encuentra el exconsejero jurídico que ya no puede con tantos cuestionamientos. Y dices aquí, después de los reportajes de N+, y Televisa, es increíble que aún no veamos una investigación ministerial y en cambio quienes lo han denunciado estén siendo objeto de acoso judicial. El mundo al revés, dices en este post que estás subiendo en estas horas y en estos momentos. Mostraste muy rápido la demanda, la puedes mostrar en la pantalla porque es gigantesca. Sí, es un texto muy grande. Mira, Carmen, es gigantesca, te voy a decir por qué. No es gigantesca en argumentos, porque la única prueba que tiene en mi contra es el libro que yo escribí. O sea, pone el libro completo, que pues lo único que prueba es que yo escribí ese libro. Pero en realidad Julio Scherer no desmiente absolutamente nada, no entra al fondo del asunto, nunca justifica un caso de daño moral, porque para tú poder justificar un caso de daño moral, Carmen, y esto pues tú lo sabes mejor que nadie, tienes que acreditar malicia efectiva, o sea, que el periodista escribió algo con el propósito específico de dañar y que escribió mentiras a sabiendas de que son mentiras. No hay una sola cosa que él pruebe en ese sentido. Tiene dos argumentos que son errores humanos cometidos en el libro por ahí, que son cuestiones muy menores, que en nada dañarían su reputación. Como por ejemplo que él es el quinto hijo y no el primero, como equivocadamente se dijo en el libro. En fin, cosas así realmente muy menores. Yo te diría, a mí no me preocupa porque en ese sentido no hay argumentos. Solo hay una cosa que, pues sí me genera
una cierta preocupación que creo que es importante denunciarla. Julio Scherer le está apostando a que le hagan favores en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que es el Poder Judicial en el que ha tenido un enorme control desde hace mucho tiempo. Entonces yo ahora ya me sometí a una jueza en el caso del litigio del Heraldo que promovió Julio Scherer, y ahora en este otro juicio, en este otro juicio, me estoy sometiendo a otro juez de la Ciudad de México. Los dos, Carmen, son jueces de consigna de Rafael Guerra. Los dos son jueces que no accedieron por concurso, que no son titulares, que son jueces que Rafael Guerra puso por ministerio de ley, que le deben el puesto al actual titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien yo cuestiono severamente en el libro. Aparece 15 veces mencionado por su cercanía con Julio Scherer, el magistrado Rafael Guerra. Y como bien yo expliqué en el libro, lo que parte del negocio de la justicia en México funciona gracias a que ellos son capaces de direccionar los casos hacia los jueces que quieren, porque le meten mano al sistema de turnos. Entonces, dirigieron estos casos contra mí a jueces de consigna de Rafael Guerra Álvarez, el titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cercanísimo a Scherer. Entonces, pues este Poder Judicial de la Ciudad de México no puede llevar casos como el que se va a llevar contra mí o contra Pablo Díaz Gargari. No pueden llevar esos casos con objetividad e imparcialidad, porque ellos han sido parte. Por ejemplo, te va a dar un caso. O sea, la jueza Verónica Guzmán aceptó pruebas a destiempo, aceptó que se me hiciera un peritaje psicológico para ver si yo estoy bien de mis facultades periodísticas y sé distinguir la verdad y la mentira, y una sarta de idioteces, perdón que use este término. Y luego ahora, cuando ya le toca rendir sentencia, dictar sentencia, se inventan un pretexto para no dictar sentencia, porque lo que quieren es tenerme a mí silenciado con, digamos, una sentencia en suspenso. Ahora, cae este nuevo juicio que es promovido ya directamente por Julio Scherer Ibarra, cae en un juez que es el juez Juan Carlos González, juzgado 30º de lo civil de proceso escrito en la Ciudad de México, que estuvo involucrado, Carmen, en el caso Cruz Azul, que es uno de los que yo denuncié en mi libro como la joya de la corona de la corrupción, donde el Poder Judicial de la Ciudad de México y su propio titular estuvieron involucrados, pero hasta aquí. Entonces, obviamente, pues yo creo que ese Poder Judicial se tiene que excusar, pero por entero, en este tema. ¿Y quién tendría que resolver entonces? Si tenemos... Pues el Poder Judicial Federal, Carmen. ¿La Corte Federal. ¿O cómo tendría que ser? A ver, pensemos en la ruta de lo que estás planteando. Vamos a pelear con mi abogado que la competencia del caso la tenga el Poder Judicial Federal, porque ese Poder Judicial de la Ciudad de México no puede conducir este tema con imparcialidad. Además, te voy a decir algo. Quien me demanda a mí, Julio Scherer Ibarra, es un funcionario público federal. Por lo tanto, legalmente es un tema que entra en las leyes de daño moral a nivel federal. Entonces, el caso tiene que ser llevado en instancias federales. No puede ser llevado en instancias locales. Pues ahí está. Dime una cosa, esto que estás mencionando respecto a ti y a Pablo Díaz, ¿cada uno tiene una demanda o es una demanda conjunta o cómo es el punto? No, mira, Julio Scherer Ibarra quiere volver al equipo de Claudia Sheinbaum. Hace tiempo. Él alguna vez tuvo cercanía, entonces él está muy preocupado porque ha perdido el lugar de poder que tenía. Entonces, en algún momento la presidenta le ha de haber dicho que no sabía cómo sacárselo de encima, pues le ha de haber dicho: Julio, si tú quieres ayudarme, pues primero limpia tu nombre. Si quieres ser parte de mi equipo, primero limpia tu nombre. Y él pensó que limpiar su nombre significaba salir a demandar a todos los que lo hemos investigado, cuestionado o denunciado. Es típico de los políticos cuando pues cuando caen en desgracia por sus actos de corrupción, por sus propios actos, siempre quieren responsabilizar al periodista, como si el periodista fuese el culpable de sus desgracias y no sus propias acciones. Entonces, pues ahora se ha dedicado a presentar
demandas por aquí, por allá, demandas por daño moral. Yo creo que esto, más que fuerza, lo que muestra es mucha debilidad, mucha desesperación de parte del ex consejero jurídico de la presidencia. Vamos a ver, insisto, si se va a atrever también a demandar a Grupo Televisa, porque pues lo que ha sacado Televisa va en el mismo sentido de lo que en su momento nosotros denunciamos. Carmen, y si, bueno, te quería hacer otro comentario, pero adelante, perdón. No, te escucho. No, que me parece importante estas investigaciones que hemos hecho, porque mira, por ejemplo, en el caso de Arturo Saldívar, es muy notable que no logró colocar absolutamente a nadie en el Poder Judicial en esta elección. Sabemos que desde el poder se decidió quiénes iban a ser los integrantes de la Suprema Corte, del nuevo Tribunal de Disciplina, de jueces y magistrados, en fin. Y bueno, por lo menos yo tengo la conciencia tranquila en el sentido de que puse mi granito de arena para que gente como Arturo Saldívar no pudiera poner ¿Y cómo sabes eso? incondicionales en el nuevo Poder Judicial. A ver, ¿cómo sabes si él fue, a ver, espérate un tantito, si él fue parte central del comité de evaluación del Poder Ejecutivo para elegir a los candidatos y candidatas que compitieron desde el Poder Judicial, que fueron los candidatos que más fueron votados? Entonces, ¿en dónde viene tu afirmación? ¿Cómo la sostienes? Porque está en el libro, Carmen, es el último capítulo y ahí yo enlisté a todos los candidatos que quiso promover Arturo Saldívar Lelo de la Rea y meter al nuevo Poder Judicial, y porque la presidenta Claudia Sheinbaum se enteró de esto, porque además estaba usando su nombre y le bajó a un montón de candidatos que él quería meter, a cerca de 30, que eran perfiles de muy dudosa reputación, y aunque sí metió otros 20, que eran gente que había trabajado con él, quería poner a 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ninguno de esos logró elegirse porque no contaron, ninguno de esos candidatos contó con el apoyo de la estructura pues de la estructura que movilizó el voto en la última elección. No sé si me explico. Bueno, pues ahí está tu planteamiento en relación a si estuvo o no, bueno, si pudo o no literalmente colocar a figuras cercanas en la estructura que se está conformando para este nuevo Poder Judicial tan controvertido. Así que estamos en eso. Y déjame cerrar, sé que te tienes que ir corriendo, pero déjame cerrar también con un tema importante, porque estamos diciendo aquí, yo digo que Televisa no da paso sin guarache, y que es interesante y importante ver los reportajes que está presentando sobre el exconsejero jurídico de la presidencia, que a su vez en su momento tuvo una fuerte confrontación con parte del equipo del sexenio pasado de López Obrador, particularmente con Olga Sánchez Cordero, pero más aún con quien es que era y sigue siendo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. ¿Piensas que este elemento fundamental es lo que podría estar explicando lo que ocurre con los reportajes de Televisa, o por qué Televisa está mostrando ahora, justo ahora, lo que desde hace ya varios años tanto Pablo Díez como tú particularmente han expuesto respecto al caso y al tema? No me lo explico, Carmen. Me llama mucho la atención porque cuando yo saqué Traición en Palacio, ningún medio de comunicación hegemónico le dio la más mínima cobertura a estos hechos. Yo tuve, digamos, pude tener difusión de este libro gracias a espacios como el tuyo, no a los medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, me llama la atención que ahora lo estén sacando, pero en cualquier caso, yo creo que es bueno que la verdad salga a flote, aunque sea tarde. Ojalá hubiera salido antes, pero aunque sea tarde, el hecho de que esté saliendo, pues creo que es muy positivo. Obviamente, el hecho de que ya Televisa esté sacando esto, pues significa que el agua le está llegando al cuello al ex consejero jurídico de la presidencia. Pues ahí está. Seguiremos hablando, Hernán Gómez Bruera. Gracias por contarnos de nuevo sobre este libro que está circulando en Grijalbo. Y bueno, pues suerte en las presentaciones del libro como la de ayer y las que tendrán lugar en dónde y cuándo y a qué hora. Tenemos una presentación mañana viernes a las 19 horas en la librería Sándor Máray, en el patio de la librería. Esto es en Emilio Dondé número 7, Colonia Centro, casi esquina con Bucareli, ahí por la Torre del Reloj.
Y ya va a haber otra presentación, decía yo, para los sureños o para la gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el lunes a las 11 de la mañana, donde lo que queremos hacer es tener una discusión con académicos del instituto sobre el contenido de este libro, El Ministro del Poder. Así que en las dos están muy cordialmente invitados. Tú también, Carmen, estás muy invitada y todo tu auditorio. Ojalá podamos verlos por ahí. Te apreciamos la invitación y aquí queda ya los datos de a dónde puede ir la gente a seguir de cerca esta exposición de estas investigaciones que has hecho, que se han convertido en estos dos libros, el último que estás mencionando sobre Arturo Saldívar específicamente. Y bueno, pues seguiremos hablando. Hernán, gracias por estar aquí. Un abrazo y buenos días. Muchas gracias, Carmen, como siempre. Igualmente, gracias, Hernán Gómez Bruera, con estas investigaciones pues muy delicadas y también dar cuenta de esta demanda contra Hernán Gómez Bruera y en su caso también contra Paulo Díez Gargari por parte del exconsejero jurídico de la presidencia, que hasta donde entendemos es la primera vez que el propio Julio Scherer decide pues presentar estas denuncias en contra de estas dos personas que han hecho estos trabajos de investigación y denuncias sumamente graves y delicadas de lo ocurrido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ese entorno de poder que vinculó lo político con lo judicial y todo lo que se ha denunciado, que es parte de lo que incluso está en aquella famosa carta anónima que llegó al Consejo de la Judicatura Federal, que llevó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a abrir una investigación en el Consejo de la Judicatura que aún preside, y en algún punto, como dice Hernán Gómez Bruera, esa investigación de cosas gravísimas expuestas en esa carta, y hay que agregar lo que se ha publicado por parte de estas personas que han seguido de cerca el tema, pues se cerró. Dice aquí Hernán Gómez Bruera que el Consejo de la Judicatura, en mayoría, cerró esta investigación abierta por quien preside la Judicatura, que es la presidenta de la Corte, a su vez, Norma Piña, en relación a esa denuncia anónima que la Suprema Corte de Justicia o la presidencia de la Suprema Corte de Justicia encontró tan grave que por eso abrió la investigación desde la Judicatura. La mayoría de la Judicatura decidió que se cerrara esta investigación, que está relacionada absolutamente con todo esto que está exponiendo Hernán Gómez Bruera, y que en su momento también ha expuesto ampliamente Paulo Díez Gargari, el abogado. Ambos están denunciados por el exconsejero jurídico por daño moral, y veremos qué tipo de circunstancias se da. Están los libros, están las investigaciones, están las afirmaciones hechas por quienes han obtenido pues documentos, testimonios y cuestiones que están ahí a la luz pública para quien las quiera ver. Y ahora con esta novedad de que en las últimas semanas la principal televisora del país, cosa notoria y notable, ha presentado reportajes muy importantes con elementos adicionales a lo que han presentado tanto Paulo Díez Gargari como Hernán Gómez Bruera. Han presentado cosas muy potentes, han presentado videos, grabaciones, documentos, cuestiones muy relevantes que involucran gravemente a quien fuera consejero jurídico del entonces presidente de la República, de nombre Andrés Manuel López Obrador. Siri, ¿ahí me escuchas? Buzón de voz. Envíanos un